Bueno, esta segunda mesa panel está integrada por la licenciada Mirta Clara con un trabajo que denominó Antes, Durante y Después. Es licenciada en Psicología, directora del Departamento de Derechos Humanos de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, docente de maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires. Pero fundamentalmente es ciudadana ilustre por la provincia, declarada por la provincia, de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco, por ser familiar de la masacre de Magdalena Belén. También acompaña esta mesa el doctor Matías Adolfo Duarte, con un trabajo denominado Participación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en los procesos penales, la experiencia en Salta. Es abogado, escribano y procurador, maestrando en Derecho Procesal y especialista en Derechos de Daños, dedicado en su estudio profesional a temas penales, constitucionales y de daños. Litiga en juicios penales por crímenes de lesa humanidad cometidos por el territorio de Estado ejecutado en la provincia de Salta. Abogado querellante de la familia Ragone por el homicidio y desaparición del gobernador Dr. Miguel Ragone. Y abogado querellante por la Asociación de Periodistas de Salta en el proceso judicial que pretende esclarecer 34 crímenes de lesa humanidad cometidos desde el mes de enero de 1975 hasta 1978 en la provincia de Salta. Nos acompaña también el doctor Elio Rodolfo Parisi, que presenta un trabajo realizado en conjunto con el licenciado Adrián Morales. El doctor Elio Rodolfo Parisi es doctor y licenciado en Psicología, profesor e investigador de Psicología Política de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Así que bueno, los dejo en primer lugar con la licenciada Mirta Clara. Bueno, buenos días o buenas tardes o buen mediodía. Por supuesto, el reconocimiento así pleno a todos los participantes, acá a todos los presentes, a cada uno de ustedes que ha venido desde Salta o desde otras provincias, desde Bolivia, a Irma, al Colegio de Psicólogos de Salta, y pensaba algunos avisos, ¿sí? En el sentido de cuánto ha avanzado Salta, cuánto ha avanzado la región. Me refiero a los juicios por crímenes de lesa humanidad en Salta, cuánto ha avanzado Jujuy, que hoy depende la responsabilidad de los civiles en la dictadura de la Cámara Federal en Salta, cuánto ha avanzado Catamarca con un juicio por crímenes de lesa humanidad en 1974, cuánto ha avanzado Tucumán. Tucumán, chapó. Y digo porque en jornadas anteriores pedíamos por el inicio del juicio de Ragone y parecía que no salía. Pero bueno, quiero destacar también que acá está presente Nora Merlín. Ella es una psicóloga muy comprometida con las baldosas en las casas de los compañeros secuestrados, desaparecidos y o muertos, en todo un movimiento que hay por la memoria contra el olvido en la ciudad de Buenos Aires, y a la vez es tía de uno de los fiscales más importantes en el país que han permitido, junto con la lucha de los familiares, que es el doctor Pablo Parenti de la unidad de seguimiento, junto con el doctor Aguat. O sea, cada uno de los lugares, cada uno de los familiares ha peleado mucho por llegar a estas instancias. Entonces, en el marco de este reconocimiento, también queremos repudiar lo que ha pasado en San Juan con la licenciada Marta Ravasi, preguntándonos cuántas licenciadas hay como ella, en el sentido de que tuvo una activa participación en 1975 en la universidad, identificando militantes, identificando psicólogos comprometidos con la lucha por la salud mental, como hablaba
Irma hoy, de Beatriz Perocio, como hablaba, la mesa de salud pública con la cual me identifico tanto, y Marta Rabasi es la esposa de Olivera, uno de los militares logrados detener, condenar, ir a la cárcel común y con toda una estratagema desde el Hospital Militar Central escaparse a través de un fondo fiduciario que le ha permitido. Pero lo llamativo es que los psicólogos no se pronunciaron, por lo cual tuvimos que pronunciarnos todos los demás, digamos, en el sentido de que vamos a remarcar lo que hoy se decía al principio, que somos una minoría. Y también en este momento histórico tan importante para nuestro país, nada más ni nada menos que se generó un acontecimiento muy importante, que es la detención en una cárcel común del padre Grassi. O sea, aquellos lodos y estos, ¿qué relación hay con los derechos humanos? Que es la justicia, este acontecimiento que se generó con la justicia legítima, también incide en muchos otros jueces, en muchas otras instancias del Poder Judicial, ¿sí? Como para que se detenga la impunidad de quienes han abusado niños y han delinquido en forma integral con fundaciones que se llenaban de dinero, digamos, del mercado argentino. Y lo digo porque hay colegas, como la licenciada Marinés Olivela y el doctor Enrique Stola, psiquiatra, que han tenido allanamientos en su casa, robándoles el CPU de las computadoras, han tenido interferencias en sus celulares, han sido hostigados y perseguidos por este poder político de la década del 90, eclesiástico, mediático, ¿sí? Que hoy parecería ser que al menos en la cárcel de Campana le van a enseñar lo que es la igualdad, digamos, de todos ante la ley. Bien, me dijo acá que me va a avisar cuando son los 15 minutos. ¿Por qué insistimos con antes, durante y después? No es una frase mía, es una frase de las colegas psicólogas del Chaco, que son Carolina Fure y Silvana Pérez, que sin conocer muy bien lo que eran las políticas públicas y sin tener aparatos nacionales, comenzaron a dar respuestas a lo que iban a ser dos juicios, uno por torturas, antes del 24 de marzo del 76, que se convirtió a través del doctor Aguat en crimen de lesa humanidad, y en el juicio de Margarita Belén. Y ellas son las que concibieron, las que encontraron esta categoría analítica del antes, durante y después. Entonces, vamos a reflexionar, digamos, en lo que podamos de tiempo, sobre las vicisitudes de las víctimas al ser convocadas por el Poder Judicial a tomar su testimonio ante los tribunales orales federales y en los juris, a los jueces. Ustedes vieron que hay una política activa en juris a los jueces, donde nunca aparecen los psicólogos. También nos preocupan por nuestras vicisitudes, por el lugar frente a la política pública que significan los juicios profesionalmente. Y tercero, estar ante el Poder Judicial, que inaugura un poder democratizante que se viene hablando desde la entrada, para quienes fueron víctimas afectadas y para nuestra profesión. La estrategia que proponemos es esta de trabajar mancomunadamente antes, durante y después, en forma directa con los testimoniantes y con los equipos interdisciplinarios. Adentrarse en lo que son los derechos que les asisten y lo que consideren pertinente para bancar el proceso a emprender ante lo más grave que les ha infligido el Estado, que es la pérdida de la libertad,
el secuestro, el terror encarnadamente, el desaparecer. La instancia o proceso previo que los profesionales proponemos es que tenemos que informarnos de lo central vivido por la víctima en el momento de su secuestro o de los familiares en la búsqueda de su ser querido. Las niñas, niños, hoy jóvenes que son citados a declarar ante instancias judiciales, también pensamos que es clave y vital que nosotros estemos acompañando ese proceso. Ahí donde lo traumático anidó, se resignifica el tener que exponer públicamente vivencias siniestras o no. Ello dependerá de cómo se ubique el sujeto y cómo aportemos todos ante lo que revive y vivirá. Ahora, el sujeto está en una posición nueva ante el Poder Judicial, que se avendrá a identificarlo como sujeto de la historia del país, que quiso construir otro tipo de sociedad, otra nación, y que le pide su palabra para que dé cuenta de lo que aconteció ominosamente. Posturas sobre lo que pueden y quieren decir los sobrevivientes. Dice un testimoniante que es Carlos Orsoli: creo que los psicólogos deberían tomar contacto con el testigo un tiempo antes de la declaración para conocer mejor quién es y qué es mejor en cada caso. Cuando declaró José Quinteros, un militante, José Quinteros tenía un hermano desaparecido y declara en el juicio en la ESMA. Sobre todo con él practicaron los dardos paralizantes traídos desde Estados Unidos. Eran unas pistolas y rifles que disparaban dardos cargados con una anestesia paralizante. El fin era dispararlos sobre los ciudadanos, los militantes a secuestrar en la dictadura, de modo que no les diera tiempo a defenderse. El problema era la dosis. Si era poca, la víctima se defendería y no serviría para el objetivo planteado. Si era mucho, el secuestrado dormía profusamente y no daba la información que buscaban los genocidas. La dosis la ajustaban en vivo. José fue el laboratorio del experimento. Llegó a dormir 2 días sin despertar. Una vez lo metieron en un gabinete metálico y le pegaban al gabinete para que no pueda dormir en tiempo aleatorio. José casi enloquece. Lo usaban como trofeo. José decidió por 30 años olvidar todo. Absolutamente todo, dice Carlos Orsoli. Y regresó a testimoniar el año pasado, luego de un año de charlas con Carlos, o sea, con otro compañero testimoniante. El dar cuenta de lo padecido le permitió dejar de ser víctima del silencio impuesto por el terror. El psicólogo no conocía toda esta historia, como seguramente no conocía todas las historias de los compañeros, de los militantes, de los familiares, de los hijos que iban a testimoniar. Pero ese día el psicólogo se durmió. Ustedes pueden decir, fue una vez. Pensamos que en ese acto de no conocer quién era el testimoniante y llegar tarde, el psicólogo delega la carga inconsciente en la víctima. Así un profesional psi, por esta pregunta que recién se hacía alrededor de la formación universitaria y que creo que está presente en los colegas también de San Luis, se rescata a sí mismo preservándose en un modelo teórico y metodológico sin fisuras. No sale de lo aprendido en la clínica universitaria. También cumple con lo acordado previamente por operadores psicológicos en las políticas públicas sobre cómo deberían trabajar en los juicios. Observamos, porque somos varios los que vamos a los juicios, que en los juicios los psicólogos acompañan sin decir nada al testimoniante, es otra situación, o preguntan si necesitan algo momentos previos a declarar.
Pregunta Ivonne Trias, testimoniante del Plan Cóndor. O sea, ella es uruguaya. Sus hermanos, cuñados, su marido estaban acá en la Argentina, fueron detenidos, llevados al centro de Orleti y después trasladados en septiembre de 1976 a Uruguay, desaparecidos para siempre. A ella le costó muchísimo venir, digamos, a testimoniar, pero quería venir a hacerlo por todos sus familiares. El psicólogo la llamó el día anterior y le dijo, ¿me necesitas para algo? Entonces Ivonne Trias dice, ¿para qué me sirve que el psicólogo me pregunte qué necesito a último momento? Para los psicólogos es una novedad, no lo vamos a discutir. Es una posibilidad inédita. Somos una minoría que osa desafiar al poder omnímodo del terrorismo de Estado ahora en democracia. Somos contados con los dedos de la mano quien quiere comprometerse con semejante tarea. Necesitamos debatir sobre la clínica liberal al ampliar la mira hacia un escenario político-judicial y potenciar un aprendizaje en el presente de los hechos históricos gravitantes para nuestra comunidad. Y como acá están los bolivianos, también podemos hablar de Bolivia, como también podemos hablar de Paraguay, como también podemos hablar de Brasil y podemos hablar de Uruguay. Los profesionales sí quieren que los testimoniantes se den cuenta de la necesidad de análisis que requieren sus problemáticas, que acudan a los consultorios. La mayoría de las exvíctimas no desea hacer análisis. A ver si esto está claro. La criminología del Estado, del terrorismo de Estado, y la psicología clínica grupal, institucional, social y política tendrán que avenirse a colaborar para reflexionar acerca de qué hacer. Para ello se crearon protocolos en el cómo intervenir en estas instancias, el CELS, el Centro Ulloa, los programas de asistencia del Chaco, de otras provincias que son muy eficaces para hacer legal lo legítimo sobre la verdad, la reparación, la memoria y la justicia. Y hay una frase de Alfonsina Storni que es la que me gusta para suavizar un poco, ¿no? Ojalá entiendan quienes pueden cómo sería de dulce entre los humanos toda la justicia. Nada más.